En Fouché, retrato de un hombre político, Stefan Zweig nos ofrece una mirada profunda y perspicaz sobre uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes de la historia de Francia, Joseph Fouché. A través de una narrativa que mezcla el análisis psicológico con el relato histórico, Zweig revela las intrincadas motivaciones de este hombre cuya vida estuvo marcada por la traición, la ambición y una sorprendente habilidad para sobrevivir en las aguas turbulentas de la política francesa. A lo largo de los capítulos, descubrimos cómo Fouché se movió con astucia entre los cambios de régimen, desde la Revolución Francesa hasta la Restauración, utilizando su aguda mente estratégica para adaptarse a los tiempos y, sobre todo, para garantizar su propio poder. Esta obra, más que una biografía, es un examen profundo del ser humano frente al poder y la moralidad en un mundo de constantes transformaciones. Capítulo 1. El hombre de sombras, nacimiento y primeros años. Joseph Fouché nació en Nantes, una ciudad que en aquellos tiempos respiraba la efervescencia de la Revolución Francesa, pero en su infancia aún se encontraba distante de los grandes vientos de cambio que barrerían la nación. En el año de 1759, Francia seguía siendo un reino sometido a las normas rígidas del antiguo régimen. Fouché, en sus primeros años, no era más que un niño cuya vida parecía insignificante en el gran marco histórico que se desplegaría ante él. Su familia, perteneciente a la pequeña nobleza provincial, no gozaba de grandes riquezas ni de una destacada posición social, pero sí disfrutaba de una educación adecuada, un privilegio que sería crucial para el futuro de Joseph. A lo largo de su niñez, la imagen de la Revolución Francesa le era ajena, casi como un eco lejano que retumbaba en las ciudades, pero que no alcanzaba la tranquilidad de su hogar. Sin embargo, el joven Fouché era un observador astuto y perceptivo, y ya en su infancia, algunos de sus rasgos más característicos comenzaron a manifestarse: una frialdad emocional que lo distanciaba de los demás, una capacidad de leer a las personas y una mente rápida que se nutría de los pequeños detalles que pasaban desapercibidos para muchos. Su padre, un hombre que representaba el orden de las viejas costumbres, deseaba para él una carrera religiosa. En un mundo donde la Iglesia católica tenía un poder indiscutible, las carreras eclesiásticas eran vistas como una vía de movilidad y prestigio. Y así, el joven Fouché fue enviado a estudiar a un seminario, donde se esperaba que se formara como sacerdote, siguiendo los pasos de su familia, que había estado ligada a la Iglesia durante generaciones. En los pasillos del seminario, Fouché comenzó a forjar su identidad. A pesar de la disciplina rigurosa que se le imponía, el joven no fue un estudiante devoto ni un ferviente religioso. La obediencia al dogma no encontraba eco en su corazón, pero sí lo hacía la idea del poder que se esconde tras los ropajes de la autoridad religiosa. La moral de la Iglesia le resultaba más como una capa protectora para quienes tenían la habilidad de manejarla a su favor, y desde esa temprana edad, Fouché desarrolló una fascinación por los mecanismos invisibles del poder. A lo largo de su formación académica, la revolución comenzó a hacer sentir su presión sobre la estructura social francesa. El joven Fouché observaba cómo el pueblo se levantaba contra la nobleza, cómo las ideas de igualdad y libertad se infiltraban en las mentes de las masas. Sin embargo, no se trataba solo de un levantamiento de clases o de ideales grandiosos. Fouché vio la revolución también como una oportunidad. No fue un hombre de ideales abstractos ni de pasión por los derechos humanos. Fouché era un pragmático, alguien que veía el caos como una oportunidad para ascender. Sabía que el orden que había conocido en su seminario estaba desmoronándose ante sus ojos, y ese vacío podría ser llenado por aquellos que, como él, supieran cómo maniobrar en las sombras del poder. Fue en este contexto cuando Fouché hizo su primera incursión en el ámbito político. Aprovechó las tensiones y el desorden que se apoderaban de Francia, presentándose como un hombre de principios republicanos ante los nuevos poderes revolucionarios. Su ambición, que ya era clara, no temía la turbulencia. Al contrario, la veía como una oportunidad perfecta para posicionarse en el centro del escenario. Aquella ambición lo empujó a tomar una decisión que definiría gran parte de su vida. Abandonó su carrera eclesiástica y se dedicó a la política. Sin embargo, el camino hacia el poder no fue sencillo ni directo. A pesar de su inteligencia y sus tácticas calculadoras, Fouché se enfrentó a muchos rivales, y el joven revolucionario tuvo que aprender rápidamente a adaptarse a un mundo cambiante y extremadamente volátil. En una Francia donde las lealtades eran tan fugaces como las estaciones, la habilidad para adaptarse era la verdadera clave del poder. Fouché, con una astucia casi inhumana, comprendió que la revolución era un terreno peligroso y que no existían aliados permanentes. La verdadera política, para él,
era un juego de máscaras, de traiciones y de supervivencia. La Revolución Francesa, para Joseph Fouché, dejó de ser una lucha por ideales para convertirse en un campo de batalla personal, donde él se veía a sí mismo como un superviviente, no un héroe. La ideología no le importaba tanto como la estabilidad del poder, un poder que podía construir y destruir en un abrir y cerrar de ojos. Y así, sin duda alguna, su educación en la Iglesia y su temprana madurez le otorgaron las herramientas necesarias para entender el teatro político, sus actores, y lo más importante, los momentos en los que uno debía actuar o callar. El joven Fouché ya no era un simple seminarista o un hombre de fe, sino un hombre que comenzaba a comprender el arte de moverse en las sombras, de dominar la escena política de Francia, y de manipular, cuando fuera necesario, a los hombres y mujeres que lo rodeaban. La revolución, que para muchos era un momento de iluminación, para él fue un campo de pruebas, un terreno fértil en el que su ambición podría florecer. A medida que pasaron los años y la revolución avanzaba, Fouché se fue labrando una reputación. Era un hombre que, sin importar las circunstancias, se mantenía firme, imperturbable, manejando las cartas del destino con la destreza de un experimentado jugador de ajedrez. Las primeras semillas de su increíble habilidad para gestionar la política mediante la manipulación, la disimulación y la traición estaban sembradas en sus años juveniles, y con el tiempo, esas semillas florecerían en una figura política de gran influencia. La historia de Joseph Fouché no comenzó con grandes gestos heroicos ni con una pasión desbordante por los ideales republicanos. Su historia comenzó en las sombras, donde su astucia y su frialdad le permitieron emerger en un mundo donde las lealtades eran cambiantes, y la supervivencia solo pertenecía a aquellos que sabían cuándo y cómo actuar. Capítulo 2. La Revolución, ascenso en tiempos de caos. El 14 de julio de 1789, cuando la Bastilla fue tomada por el pueblo de París, las fuerzas de la Revolución Francesa se desataron en toda su intensidad. Francia, un reino marcado por siglos de absolutismo y desigualdades sociales, ya no era la misma. Las estructuras del poder comenzaban a desmoronarse, y la sangre que se derramó en las calles de París auguraba una transformación radical en el destino de la nación. En este escenario de agitación y caos, Joseph Fouché encontró el terreno ideal para lanzar su carrera política. El joven Fouché, con su astucia natural y una visión calculadora del mundo, entendió desde un principio que la revolución, más que un conflicto ideológico, era una oportunidad histórica. Mientras muchos se dejaban arrastrar por el fervor de las nuevas ideas de libertad, igualdad y fraternidad, Fouché observaba los cambios con una mente fría y analítica. No era un revolucionario apasionado, sino un pragmático que veía en la revolución una vía para su ascenso personal. La revolución era un campo de batalla político, donde las lealtades cambiaban con la rapidez de una tormenta, y él sabía que solo aquellos con la astucia de cambiar según las circunstancias podrían sobrevivir en ella. En sus primeros años de involucramiento, Fouché se alió con la facción jacobina, un grupo radical que exigía una ruptura total con el pasado y un cambio radical en el orden social. Fue entonces cuando comenzó a forjar su reputación como un hombre de principios firmes, aunque su lealtad no estaba atada a una ideología, sino a su propio beneficio. El joven Fouché no tardó en darse cuenta de que, en los momentos de gran agitación política, lo más importante no era la pureza de los ideales, sino el control de los eventos que marcarían el rumbo de la historia. Durante los primeros años de la Revolución, Fouché participó activamente en la política local de Nantes, utilizando su creciente poder para forjar alianzas y destruir a sus rivales. Con la revolución en marcha, la gente comenzó a clamar por la cabeza de los enemigos de la nueva república, y fue ahí donde Fouché, con una fría capacidad para juzgar las circunstancias, comenzó a construir su influencia. Su astucia lo llevó a ser nombrado representante en el Comité de Salud Pública, el órgano más poderoso durante el reinado del terror, donde se tomó la decisión de decapitar a miles de enemigos de la revolución en nombre de la pureza de la causa. En este contexto, Fouché mostró lo que sería uno de sus principales talentos a lo largo de toda su vida: su capacidad para manipular la situación, cambiar de bando sin rubor alguno y mantenerse siempre en el centro del poder. Mientras que muchos revolucionarios y jacobinos ardían con ideales, Fouché se mantenía impasible, observando cómo el viento político cambiaba constantemente, dispuesto a adaptarse a cualquier cambio en el juego. La revolución se convirtió para él en un juego de supervivencia, no de ideales. El fervor revolucionario, que para otros representaba una lucha por la justicia, para él era solo un medio para un fin: el control absoluto. En Nantes, donde Fouché tenía influencia, se desató un verdadero caos.
Las tropas revolucionarias, comandadas por él mismo, masacraron a miles de personas en un acto de represalia contra los realistas que habían intentado oponerse a la nueva república. Fouché, lejos de sentirse turbado por las atrocidades que se cometían, entendió que la violencia era una herramienta esencial para consolidar su poder. El clima de terror, donde la vida humana valía tan poco, se convirtió en el campo fértil donde su ambición podía crecer sin obstáculos. En medio de la masacre, Fouché no solo sobrevivió, sino que ascendió rápidamente. Fue reconocido como un hombre de acción, dispuesto a aplicar la revolución con toda su dureza. En ese contexto, Fouché se mantuvo a la sombra de los grandes líderes jacobinos, como Robespierre, quien, en su frenesí por purificar la revolución, se ganó tanto el temor como la admiración de aquellos que le servían. Fouché, sin embargo, no era un hombre de seguir ciegamente a los líderes. Su único objetivo era ganar terreno, ir ascendiendo hasta el punto en que su nombre fuera un símbolo de poder absoluto. Mientras tanto, en los salones de París y en los pasillos oscuros de la Convención Nacional, se tejían intrigas y conspiraciones. Los grandes ideales de la revolución, tan grandiosos en la teoría, eran constantemente traicionados en la práctica por los mismos hombres que pretendían defenderlos. Y en medio de este juego de traiciones, Fouché se destacaba por su capacidad de cambiar de lealtades con una facilidad desconcertante. Durante el reinado del terror, cuando las cabezas de los enemigos de la revolución rodaban por las guillotinas, Fouché se mostró como un hombre dispuesto a utilizar el poder del miedo y la intimidación. Pero mientras otros jacobinos defendían la violencia como un medio para purificar la revolución, Fouché, con su mirada fría y calculadora, entendió que el terror solo podía funcionar mientras fuera útil a quienes lo emplearan. Era un hombre que comprendía que, cuando las pasiones se desbordaban, el verdadero poder radicaba en dominar el juego desde las sombras. Sin embargo, en este periodo de caos, su habilidad para sobrevivir y adaptarse no pasó desapercibida. La figura de Fouché empezó a tomar forma, el hombre que parecía siempre estar un paso adelante de sus rivales, observando en silencio, tomando decisiones con rapidez y sin dejar que las emociones o la moral interfirieran. Fouché entendió que el poder no se sostenía en las ideas, sino en el control absoluto de las circunstancias, en la habilidad de manejar a las personas como piezas de ajedrez, y en la fuerza para aplastar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Así fue como, poco a poco, el joven Fouché fue ascendiendo. De representante en la Convención Nacional, pasó a ocupar el cargo de ministro de Policía, un puesto crucial que le dio acceso a toda la información, a las conspiraciones más oscuras, y a la maquinaria del control político. No fue un hombre que buscara la gloria pública, sino el poder oculto que le permitiría dirigir los destinos de Francia desde las sombras. En un país donde las lealtades se deshacían con la velocidad de una tormenta, Fouché entendió que su habilidad para adaptarse a las circunstancias, incluso a traicionar a quienes lo habían respaldado, era lo que le garantizaría el éxito. Cuando finalmente la revolución llegó a su fin y la república sufrió la caída de los jacobinos, Fouché no solo sobrevivió, sino que se mantuvo en una posición estratégica que le permitió salir fortalecido de la crisis. Fue entonces cuando se consolidó su habilidad para moverse entre facciones, cambiar de bando sin ningún tipo de remordimiento y asegurar su influencia en cualquier régimen que surgiera. A pesar de las sombras que se cernían sobre su carácter, Fouché había aprendido a jugar al más alto nivel en los intrincados pasillos del poder. Capítulo 3. La táctica del traidor. Fouché y la caída de los jacobinos. El viento de la revolución, feroz y tumultuoso, no perdonó a ninguno de los hombres que habían estado en su vanguardia. La misma fuerza que había elevado a figuras como Robespierre a la cúspide del poder, pronto los arrastró a la guillotina. La historia de la Revolución Francesa está marcada por la fatalidad de aquellos que no supieron reconocer los límites de su ambición. Y entre los que cayeron, uno de los más destacados fue Maximilien Robespierre, el hombre que, por su violencia y devoción inquebrantable a los principios revolucionarios, se ganó el apodo de El Incorruptible. Sin embargo, el destino de Robespierre sería testimonio de lo que Fouché ya sabía desde un principio. En la política, aquellos que más alto vuelan son los que caen más rápidamente. Fue en este clima de tensiones extremas y traiciones implacables donde Fouché se destacó por su fría pragmática. Si bien muchos otros, como Robespierre, se guiaron por su pasión por la pureza ideológica, Fouché nunca se dejó arrastrar por las altas moralidades que conducían a la locura. Él sabía que, en los recovecos más oscuros del poder, donde el brillo del idealismo se opacaba rápidamente por la lujuria del control, la traición no solo era una posibilidad, sino una necesidad.
Y, si se necesitaba una mano firme y calculadora para decidir el futuro de la revolución, Fouché sabía que esa mano debía ser la suya. Para aquellos que aún confiaban en el reinado del terror y en la férrea voluntad de Robespierre de purificar la revolución, la caída era inevitable. En 1794, mientras Robespierre se adentraba en un estado de paranoia, acusado de dictatorial y dispuesto a eliminar incluso a sus propios aliados, Fouché sabía que el momento para actuar se acercaba. El hombre que había logrado escapar de las purgas anteriores estaba ahora al borde del precipicio. Fouché no solo lo veía como una amenaza para su propio poder, sino también como un símbolo de la caída inevitable del gobierno jacobino. La caída de Robespierre fue resultado de una compleja conspiración de descontentos. Pero, entre los enemigos del poder de Robespierre, uno de los que jugó un papel fundamental fue Fouché. Mientras otros conspiradores se apresuraban a asesinar a Robespierre de manera ruda y desorganizada, Fouché actuó con precisión, orquestando las circunstancias de su caída con una astucia temible. No fue la violencia lo que definió la victoria de Fouché sobre Robespierre, sino su inteligencia política, su capacidad para crear y destruir alianzas con la misma facilidad con la que se cambia de camisa. Fouché era un hombre del silencio, del enigma, del juego subterráneo. Mientras los demás jacobinos luchaban por el control de las calles de París, él se mantenía al margen, mirando desde las sombras. Si bien Robespierre representaba el fervor, la pasión y la pureza revolucionaria, Fouché representaba la fría y calculadora lógica del poder. Fue en esos momentos, cuando la revolución parecía estar al borde del colapso, que Fouché emergió como uno de los actores más importantes en el campo de juego. La figura de Robespierre, como líder incorruptible y absoluto, había fascinado a muchos, pero Fouché comprendió que la política no tiene cabida para el idealismo. En su mente, el compromiso con la revolución no debía ser una cuestión de principios éticos, sino una cuestión de poder, y por eso, cuando la caída de Robespierre se convirtió en una necesidad política, Fouché no dudó. Su astucia y su lealtad fluctuante fueron sus mayores armas. Con él, las lealtades no importaban, solo importaba el fin, el resultado, el control del poder. El Comité de Salud Pública, una de las instituciones más temidas y poderosas de la revolución, había sido durante meses el órgano principal del régimen de terror, y Robespierre, a la cabeza de él, fue el responsable directo de la implementación de las masacres. Pero con su caída, los jacobinos moderados se alzaron, liderados por aquellos que, como Fouché, sabían que el momento de romper con el extremismo había llegado. La caída de Robespierre fue una jugada maestra para Fouché. Se alió con los moderados, pero su lealtad no duró mucho. Más bien, se inclinó hacia las fuerzas que buscaban una transformación más profunda y menos radical. Fouché, como siempre, no perdía de vista su principal objetivo: el poder absoluto. De esta manera, Robespierre y sus seguidores cayeron víctimas de una conjura en la que Fouché no solo sobrevivió, sino que se consolidó como uno de los principales actores del cambio político en Francia. Con la caída de los jacobinos, el terror cesó, pero Fouché no se detuvo. Si bien la revolución experimentaba constantes cambios de dirección y las ideas de la igualdad y la libertad se diluían entre traiciones y nuevas luchas de poder, Fouché, más que ningún otro, supo adaptarse a la nueva realidad política. Si el reinado de Robespierre había sido definido por su intransigencia, el de Fouché sería marcado por su capacidad de navegar entre las aguas turbulentas del poder, cambiando de aliados y de estrategias conforme lo exigieran los tiempos. A partir de ese momento, Fouché se convertiría en el hombre que manejaría los hilos de la política francesa desde las sombras, dejando que su figura se diluyera detrás de la acción, mientras los demás se enfrascaban en discusiones ideológicas. Mientras el país atravesaba la pesadilla de las guerras revolucionarias, Fouché emergía como el ministro de Policía, un puesto crucial en un periodo de absoluta inestabilidad. Su influencia ya no estaba solo en los salones de la política. Su control sobre la información, sobre la seguridad y sobre los destinos de miles de vidas lo convertía en uno de los hombres más poderosos de la revolución. Él entendió, más que nadie, que el verdadero poder no radicaba en los ideales, sino en la capacidad de manipular la realidad a través del control de la información, de los temores y de las esperanzas de la gente. Capítulo 4. El ascenso al poder. Fouché y la política del silencio. La Revolución Francesa, esa feroz maquinaria que desgarraba a la nación en cada rincón, no fue solo el campo de batalla para las ideas, también fue el terreno de las mentes más astutas, aquellas capaces de leer el aire envenenado de la política y jugar sus cartas de manera tan calculada que ni siquiera el destino podría predecir su desenlace. Fouché,
nacido en un pequeño pueblo francés, entendió desde joven que el juego del poder no era un espectáculo de luces y fanfarrias. Más bien, era una lucha en la penumbra, una danza en la que el silencio, la observación y la manipulación eran los mejores aliados. Fouché nunca fue un hombre de grandes discursos ni de gestos heroicos. A diferencia de otros revolucionarios, como Danton o Marat, cuyas palabras encendían multitudes, Fouché prefería moverse en las sombras, donde las decisiones se tomaban en la oscuridad de las habitaciones cerradas. La política para él no era un acto de confrontación abierta, sino un juego de ajedrez donde los movimientos se tejían con la paciencia de un artesano, calculando cada jugada con precisión quirúrgica. Cuando la revolución, en su implacable vorágine, llegó al punto culminante del reinado del terror, Fouché se encontraba en una encrucijada. La revolución no era una monarquía, y en este nuevo mundo de sangre, sin compasión ni estabilidad, solo los que sabían adaptarse, sobrevivir y ocultar sus verdaderas intenciones podrían prosperar. Fouché, con su fría ambición, estaba preparado para dar ese paso. La caída de Robespierre no fue solo un cambio de mando, sino el comienzo de un nuevo orden, uno en el que Fouché sería uno de los arquitectos invisibles. Mientras Robespierre y su círculo de seguidores cayeron, el poder de la revolución pasó a manos de aquellos que comprendían que la supervivencia política dependía menos de los principios ideológicos y más de la capacidad para moverse entre las aguas turbulentas del poder. Fouché, con su puesto como ministro de policía, alcanzó una posición en la que podía manipular la información, controlar el flujo de noticias y gestionar la percepción pública. Sabía que, en tiempos de caos, la información se convertía en una de las herramientas más poderosas que uno podía poseer. La verdad no era algo absoluto, era un concepto maleable, algo que podía ser creado y destruido con solo unos pocos gestos. Y Fouché, más que nadie, entendió cómo manejarla a su favor. A través de su control sobre la policía, Fouché obtuvo una ventaja estratégica que pocos políticos de la época podían igualar. Las órdenes de arresto y ejecución, los informes secretos sobre los enemigos del Estado, y la manipulación de las leyes se convirtieron en su campo de juego. Él sabía que el poder no solo radicaba en el control directo de las Fuerzas Armadas o en la toma de decisiones públicas, sino en la capacidad de mantener la calma mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Pero lo que realmente consolidó a Fouché como un hombre clave en la revolución fue su habilidad para adaptarse a cada situación sin perder su esencia. En un tiempo en que las lealtades políticas cambiaban como las estaciones, Fouché nunca comprometió su ambición. Pasó de ser un ferviente defensor de la revolución a convertirse en un pragmático que veía en el caos una oportunidad para subir. Fouché nunca fue ideológico. Mientras otros, como los jacobinos, caían en su obsesión con la pureza revolucionaria, él se dio cuenta de que la revolución, al igual que cualquier otra forma de gobierno, era susceptible de ser utilizada, manipulada y dirigida hacia un único objetivo: el poder. Los ideales, para Fouché, eran una moneda de cambio. Si la revolución necesitaba ser radical, él lo sería. Si necesitaba ser moderada, él podía abrazar el cambio. Su lealtad era como el viento, nunca fija, siempre fluida, siempre dispuesta a seguir el curso de la política como un río impetuoso. A lo largo de los años, Fouché, con su talento para el juego político subterráneo, fue pasando por diferentes facetas. Fue parte integral de los eventos que llevaron a la instauración del Directorio, el gobierno moderado que reemplazó al Comité de Salud Pública después de la caída de Robespierre. Pero su habilidad para mantener su poder no se limitó a las alianzas políticas evidentes. Él sabía cuándo alejarse, cuándo callar y cuándo dar un paso atrás para permitir que otros se quemaran en su lugar. A lo largo de todo este proceso, Fouché nunca dejó de ser un hombre temido, incluso por sus propios aliados. Su control sobre las redes de espionaje y su habilidad para manipular los hilos de la política lo convirtieron en una sombra oscura que se cernía sobre todos los demás. Si bien su figura nunca fue la de un líder carismático como Napoleón, su influencia y su poder eran innegables. Cuando la revolución, con todas sus promesas de libertad y fraternidad, comenzó a desplomarse bajo el peso de sus propios excesos, Fouché emergió como un jugador clave en el escenario político. No era un hombre de grandes discursos ni de promesas de cambio. Era un hombre de acción discreta, de decisiones rápidas y, sobre todo, de una estrategia política que se movía entre las grietas del sistema. En sus manos, la revolución dejó de ser una lucha por la libertad para convertirse en un juego de poder, una lucha por la supervivencia de aquellos que, como él, sabían que lo único que realmente importaba era mantener el control.
El ascenso de Fouché fue el ascenso de la política pragmática. No se trataba de ideales, sino de supervivencia. Y en ese juego, donde todos los demás apostaban por las ideas, Fouché apostó por la adaptabilidad, por la capacidad de leer cada movimiento y adaptarse a las circunstancias. Fue este enfoque el que lo llevó a la cima, en medio de las ruinas de aquellos que lo habían subestimado. Con una mano firmemente asentada en el control de la policía y una mente fría y calculadora, Fouché no solo sobrevivió a las mareas de la revolución, las usó como peldaños para elevarse aún más alto. Capítulo 5. El político de sombras, Fouché y el fin del directorio. Tras el caos del reinado del terror y la caída de Robespierre, la Revolución Francesa se encontraba en una situación tensa. La nación, que había experimentado la violencia extrema y el desequilibrio, necesitaba una figura que pudiera restaurar el orden sin despojarse de las promesas revolucionarias. En este contexto, Fouché emergió como un hombre clave, no solo en el ámbito de la seguridad, sino también en la toma de decisiones políticas que determinarían el futuro de Francia. Sin embargo, lo que definió su ascenso no fue su ideología, sino su capacidad para adaptarse a los vaivenes de la política, moviéndose como una sombra entre las luces y sombras del poder. Cuando el directorio asumió el control de la República Francesa, Fouché, con su astucia y habilidad para manejar las tensiones políticas, encontró su lugar dentro del gobierno. Si bien el directorio representaba un intento por restaurar cierta estabilidad tras la caída de los jacobinos, no pudo evitar los defectos inherentes a su estructura. La política francesa seguía siendo un juego de máscaras, en el que las lealtades cambiaban tan rápido como la marea, y donde los ideales parecían desvanecerse en medio de la corrupción y las conspiraciones. Fouché, con su posición como ministro de policía, se convirtió en el hombre más temido del país. No era un hombre que inspirara lealtades apasionadas, ni era admirado por su carisma. Sin embargo, su poder residía en su control sobre las redes de espionaje y en su capacidad para manipular la información de manera impecable. Fouché comprendió que, en el mundo político, el que controlaba la información controlaba el poder. Su dominio de las fuerzas de seguridad le permitió desbaratar conspiraciones y desmantelar a aquellos que representaban una amenaza para el directorio, pero lo que pocos sabían era que Fouché también manipulaba esas mismas amenazas en su beneficio. El directorio, pese a ser una forma de gobierno moderado, se encontraba plagado de intrigas internas. Los 5 directores que componían el régimen no podían mantener la unidad. La corrupción y la ineficacia política eran manifiestas, y esto hacía que los opositores se fortalecieran cada vez más. Fue en este contexto que Fouché se movió como un espectro, jugando en las sombras del poder, tomando decisiones que a veces parecían al servicio del directorio y otras veces en beneficio propio. El hombre que había logrado sobrevivir al caos del terror, el que había manipulado y controlado la información con una destreza inigualable, sabía que el directorio se encontraba en una posición precaria. Pero mientras otros políticos se centraban en ideologías o en los intereses personales que emanaban del poder, Fouché, siempre atento a la situación, sabía que la estabilidad de un gobierno no residía en sus principios, sino en su habilidad para mantenerse firme ante cualquier adversidad. El directorio comenzó a tambalear, y la inestabilidad política se tornó cada vez más evidente. En medio de este contexto, Fouché comenzó a acercarse más a Napoleón Bonaparte, un hombre que había emergido como una figura militar carismática y con ambiciones de consolidar su poder. Mientras el directorio luchaba por mantenerse en el poder, Fouché vio en Napoleón una oportunidad para fortalecer su propia posición. La relación entre los dos hombres, aunque pragmática, fue una de las más cruciales en la historia de Francia. En este periodo de turbulencia política, Fouché continuó actuando con la misma cautela y astucia que lo había caracterizado desde sus primeros días en la política. Sus movimientos eran calculados, siempre un paso por delante de sus enemigos y rivales. Sin embargo, su ambición, oculta bajo la apariencia de un funcionario leal, no conocía límites. Fouché entendió que la revolución había dejado un vacío de poder, y ese vacío era su oportunidad para tomar el control. Las conspiraciones, tanto internas como externas, se multiplicaban. El directorio, ya debilitado, no podía hacer frente a los desafíos que se le presentaban. Los ataques de los realistas, los royalistas que buscaban restaurar la monarquía, y los jacobinos que aún no se resignaban a su derrota, se volvieron cada vez más intensos. Frente a este caos, Fouché se mostró como el político más astuto de todos. En su mente, el fin del directorio no era el final de la revolución,
sino simplemente el comienzo de una nueva fase del poder. A lo largo de este periodo, Fouché fue esencial para desactivar varios intentos de golpe de Estado, entre ellos los conspiradores realistas que intentaban tomar el control. A medida que se acercaba a Napoleón, Fouché se aseguraba de que cada uno de los movimientos de los royalistas fuera neutralizado con eficacia. Sin embargo, su verdadera jugada maestra fue mantenerse en una posición intermedia, no comprometiéndose por completo con ninguna facción. Esto le permitió convertirse en un actor clave en los eventos que terminarían por derribar al Directorio. El golpe de Estado del 18 de Brumario, en el que Napoleón Bonaparte tomó el poder y se autoproclamó primer cónsul, fue el momento culminante para Fouché. No solo sobrevivió a la caída del Directorio, sino que, a través de su alianza con Napoleón, se consolidó como una figura clave en el nuevo régimen. En lugar de ser devorado por las fuerzas políticas que buscaban su caída, Fouché utilizó su poder y conocimiento para asegurarse de que el nuevo orden político le favoreciera. El Directorio había sido una etapa de transición, pero para Fouché, el futuro parecía aún más prometedor. A lo largo de los siguientes años, Fouché desempeñaría un papel fundamental en la consolidación del poder de Napoleón. Su influencia sobre la policía y su capacidad para manipular la opinión pública lo convertirían en una figura indispensable en el imperio napoleónico. A pesar de los cambios de poder y la creación de nuevas instituciones, Fouché nunca perdió su destreza para manejar las intrigas políticas, y siempre en las sombras, se convirtió en uno de los arquitectos invisibles de la Francia napoleónica. Este capítulo refleja el papel crucial de Fouché en la caída del Directorio y su alianza con Napoleón Bonaparte. En un periodo de gran inestabilidad, su habilidad para manipular las situaciones y mantener el control le permitió sobrevivir y prosperar, convirtiéndose en uno de los personajes más intrigantes de la Revolución Francesa y el Imperio. Capítulo 6. La sombra de la lealtad, Fouché y la creación del Imperio. El ascenso de Napoleón Bonaparte al poder, tras el golpe de Estado del 18 de Brumario, representó un cambio trascendental en la historia de Francia y Europa. Con su proclamación como primer cónsul, Napoleón no solo estableció una nueva estructura de poder, sino que abrió un capítulo completamente nuevo en la Revolución Francesa. Sin embargo, como siempre lo hacía, Fouché, al igual que una sombra que se desliza sin ser vista, comenzó a ejercer su influencia en los oscuros pasillos del poder, ajustando las piezas del tablero político con una precisión calculada. Aunque el imperio de Napoleón estaba destinado a dominar Europa, detrás de las cortinas de poder, la figura de Fouché emergía como un observador astuto, siempre consciente de que la lealtad era solo una ilusión en un juego donde las traiciones y las intrigas eran la regla. Fouché, a pesar de su vinculación con el ascenso de Napoleón, nunca dejó de ser un hombre dividido entre su lealtad a la revolución y su ambición personal. Si bien se unió al nuevo régimen con la intención de consolidar su poder dentro del imperio, también mantenía un ojo vigilante sobre el futuro incierto que se avecinaba. Era un hombre que había aprendido las lecciones de la política de la forma más dura. La lealtad no es más que una moneda de cambio, y solo aquellos que dominan el arte de la traición pueden sobrevivir en las alturas del poder. Por eso, mientras Napoleón consolidaba su dominio sobre Francia, Fouché se mantenía siempre en las sombras, jugando sus cartas con cautela, asegurándose de que ningún cambio político lo dejara fuera de juego. A medida que Napoleón se expandía en el continente europeo, la Francia revolucionaria se transformaba en un imperio, con la familia Bonaparte tomando posiciones clave en la administración y la estructura militar. Fue en este contexto que Fouché, como ministro de la policía, comenzó a convertirse en una figura central en la maquinaria del imperio. No solo controlaba las fuerzas de seguridad, sino que su dominio sobre la policía secreta le otorgaba una visión privilegiada de las redes de conspiración, traición y deslealtad que se tejían a lo largo de Europa. Pero, como siempre, su lealtad hacia Napoleón era, en el fondo, una lealtad fría, calculada. Fouché no era un hombre que estuviera dispuesto a sacrificar sus propios intereses por la causa de un líder, por más grande que fuera. En lugar de eso, su lealtad estaba atada a la idea de mantener su posición de poder y asegurar su supervivencia. Sabía que, como había ocurrido tantas veces en el pasado, los vaivenes del poder podían ser traicioneros, y los líderes, aunque brillantes, siempre podían caer. Así, a medida que la figura de Napoleón se hacía más grande, la figura de Fouché se desdibujaba más y más. Él era el hombre que nunca se dejaba ver completamente, pero cuya sombra se proyectaba sobre todos los aspectos del poder. Fouché, en su aparente fidelidad a Napoleón, no tardó en enfrentar un dilema. Su propia ambición le exigía moverse,
pero al mismo tiempo, comprendía que cualquier intento de tomar el control por la fuerza podría llevarlo a la ruina. Así que, como siempre hacía, se adaptó, dando la impresión de ser un servidor leal, pero al mismo tiempo manteniendo un control absoluto sobre las fuerzas que lo rodeaban. La creación del imperio bajo Napoleón significaba que los viejos sistemas de poder de la revolución habían quedado atrás. Ya no había lugar para las ideologías románticas o las luchas entre facciones, sino que el imperio era una máquina de guerra organizada, un sistema centralizado en el que Napoleón, como emperador, tenía la última palabra. Fouché, lejos de ser un idealista, comprendía que en el imperio no había espacio para los hombres que se aferraban a principios ideales, pero sí para aquellos que sabían adaptarse y sobrevivir. Y eso era lo que Fouché hacía mejor que nadie: adaptarse. A pesar de su habilidad para moverse en las sombras y de su papel crucial en la creación del imperio, la relación entre Fouché y Napoleón nunca fue completamente estable. Fouché sabía que Napoleón, con su carácter dominante y su visión autoritaria, no toleraría a largo plazo la presencia de alguien como él, que no solo manejaba el poder, sino que lo hacía con un distanciamiento calculado. Los rumores de traiciones, de complots y de manipulaciones nunca cesaron, pero Fouché, siempre atento, se mantenía en su puesto, observando, jugando sus cartas con suma cautela. Su posición como ministro de policía le otorgaba un poder casi absoluto sobre las fuerzas del imperio, y mientras los otros se apresuraban a rendir homenaje a Napoleón, Fouché sabía que su lealtad podía ser reemplazada en cualquier momento, si fuera necesario. Fue a través de este delicado equilibrio entre la lealtad y la traición, entre la visibilidad y la invisibilidad, que Fouché navegó los años del imperio. Su influencia creció, pero también lo hicieron las tensiones con Napoleón. Aunque Fouché estaba consciente de que, en algún momento, su estrella podría declinar, su ambición nunca lo abandonó. Siguió siendo el hombre que, a pesar de no ser un militar, había logrado ganar un poder significativo dentro del imperio, en gran parte gracias a su habilidad para maniobrar entre las figuras más poderosas de la política y el ejército. Por otro lado, los enemigos de Fouché no eran pocos, y su figura era vista como una amenaza por muchos dentro del régimen. Algunos lo consideraban un oportunista, un hombre sin principios que solo se servía del poder para su propio beneficio. Y es que, al final, Fouché no tenía miedo de ser percibido de esa manera. En su mente, los principios no eran más que una distracción, una ilusión en un mundo donde lo único que realmente importaba era el control del poder. Y eso, más que nada, era lo que Fouché entendía mejor. Este capítulo revela no solo la ambigüedad moral de Fouché, sino también su comprensión de la naturaleza del poder. En un imperio que prometía expansión, gloria y estabilidad, Fouché seguía moviéndose entre las sombras, tejiendo su red de influencia mientras se mantenía firme en la seguridad de su posición. Su historia es la de un hombre que entendió mejor que nadie las reglas de un juego político donde la lealtad no era más que una carta más en la baraja, y donde las traiciones y los cambios de alianza se daban con la misma naturalidad que la respiración. Capítulo 7. El arte de la traición, Fouché y el declive de un imperio. A medida que los años del imperio se alargaban, el brillo de Napoleón comenzó a desvanecerse. La gloria de las victorias militares y la expansión de su imperio, que había dado esperanzas a una Francia devastada por las guerras revolucionarias, lentamente cedieron lugar a las derrotas y los fracasos. La invasión de Rusia en 1812 marcó un punto de inflexión, un golpe que no solo golpeó la moral del ejército imperial, sino que también abrió la puerta para las fuerzas internas que comenzaban a desafiar la estabilidad del imperio. En medio de este descenso hacia la caída, Fouché, como siempre, permaneció presente, observando, esperando, sabiendo que la caída de Napoleón significaba también su oportunidad para ascender una vez más. Fouché había demostrado a lo largo de los años ser un hombre de una paciencia infinita. Mientras otros se dejaban arrastrar por la euforia de las victorias y las promesas de gloria, él nunca había perdido de vista lo que realmente importaba: el poder. Sabía que los imperios, como todo lo que existe en el mundo, son efímeros. Por eso, su lealtad nunca había sido un compromiso real, ni siquiera con el emperador. Su lealtad era con el poder mismo, con la habilidad de manipularlo, de controlarlo, y de, en el momento más oportuno, cambiar de bando para asegurar su supervivencia. Napoleón, en su arrogancia, no veía en Fouché un rival, sino un sirviente útil. El emperador confiaba en él para mantener el orden interno, para controlar a los opositores y a los conspiradores, pero jamás imaginó que Fouché, tan hábil en el arte de la manipulación, también había estado cultivando su propio plan para el día en que el régimen llegara a su fin.
Fouché era un hombre que comprendía el fin de los imperios, lo veía como una ley inevitable, un ciclo que no se podía evitar. Así que, mientras las noticias de la caída de las tropas en Rusia llegaban con velocidad, Fouché se encontraba en un lugar más cómodo que nunca. Las ruinas de un imperio se estaban derrumbando, y él estaba allí, esperando para recoger los escombros y reconstruir el futuro bajo sus propios términos. Las tensiones dentro del imperio aumentaban. Napoleón ya no era el mismo líder carismático que había conquistado Europa, y sus decisiones se volvieron cada vez más erráticas. La debilidad se estaba apoderando de él, y la confianza de muchos de sus oficiales, ministros y aliados comenzaba a desmoronarse. Fue entonces cuando Fouché, con su astucia característica, comenzó a jugar un papel más activo en la política interna. Si bien la lealtad oficial de Fouché seguía siendo hacia Napoleón, en los pasillos del poder sus movimientos eran cada vez más calculados. Sabía que la caída de Napoleón era inevitable, y su objetivo ahora era asegurar que él fuera el que emergiera como el hombre clave en los cambios políticos que se avecinaban. Aquel hombre que, en sus primeros años en el poder, había ayudado a Napoleón a consolidar su dominio sobre Francia, ahora se encontraba preparando el terreno para un futuro en el que él mismo podría tomar las riendas de la nación. Y es que Fouché no era solo un hombre de intriga y traición, sino también un hombre de oportunidades. Él sabía que las lealtades eran frágiles, y que en los momentos de crisis, los hombres no dudan en cambiar de bando si eso significa salvarse. El arte de la traición, para él, no era más que una extensión de su voluntad de sobrevivir. Fouché, con su capacidad para navegar las aguas turbulentas de la política francesa, aprovechó la creciente insatisfacción hacia Napoleón. Sabía que la revolución, que había comenzado como un canto de libertad y justicia, se había transformado en un imperio, y que la misma gente que había aclamado a Napoleón como un salvador, ahora comenzaba a verlo como un tirano. Fue en este clima de descontento generalizado que Fouché decidió dar el siguiente paso. Utilizó sus conexiones con los grupos más poderosos de la política francesa para fomentar la desconfianza hacia el emperador, y al mismo tiempo, acercarse a las fuerzas que ya comenzaban a ver la caída de Napoleón como una oportunidad. Al mismo tiempo, Fouché no perdió de vista la lealtad de los más cercanos a Napoleón. Sabía que si el emperador caía, la lucha por el poder sería feroz, y las personas que habían sido leales a él también serían rivales. Entonces, Fouché comenzó a tejer una red de alianzas con figuras clave del imperio que, aunque servían a Napoleón, no dudaban en ver cuál era la mejor opción para su propio futuro. Se convirtió en el hombre que, detrás de la fachada de un servidor leal, en realidad estaba construyendo su propio camino hacia el poder. El momento de la caída de Napoleón finalmente llegó en 1814, cuando las fuerzas aliadas invadieron París y el emperador, incapaz de resistir más, abdicó. Fouché se encontraba en una posición única. Mientras otros caían con Napoleón, él era el hombre que se mantenía firme, con su red de contactos, su astucia, y su habilidad para navegar en los momentos de cambio. Fue en este contexto que Fouché se convirtió en el hombre que, al principio de la revolución, nadie hubiera imaginado que podría llegar a ser. Se convirtió en una figura política de gran influencia, que, incluso en los momentos más oscuros del imperio, supo encontrar la forma de asegurar su posición, sin importar lo que fuera necesario para lograrlo. Este capítulo de la historia de Fouché es el relato de un hombre que, en el momento de la caída de un imperio, no solo supo adaptarse, sino que también tuvo la habilidad de hacer de la traición y la ambición un arte. En un mundo donde las lealtades se disuelven tan rápidamente como los imperios, Fouché permaneció como una figura indeleble, un hombre que entendió que en la política, la traición no es un defecto, sino una necesidad, y que solo aquellos que saben cómo jugar las cartas más sucias pueden llegar a la cima. Fouché, siempre el pragmático, estaba preparado para lo que fuera necesario. En los momentos de mayor caos, él encontraba su propósito, y esa es la lección que dejó. En la política, solo sobreviven los que, como él, son capaces de reinventarse en cada nueva etapa de la historia, sin perder nunca de vista su único objetivo, el poder. Capítulo 8. La caída de Napoleón y la resurrección de Fouché. La caída de Napoleón, ese titán que había dominado Europa durante años, fue tan repentina como inevitable. El ruido de las victorias cesó, y el eco de las derrotas resonó en toda Francia, impregnando el aire de un silencio ominoso. La abdicación de Napoleón fue solo el último acto de un drama de años en el que su ambición colisionó con los límites de la realidad. El imperio, que parecía indestructible, se desmoronaba bajo el peso de sus propios errores y de las fuerzas de los enemigos que rodeaban Francia.
La noticia de la caída del emperador se propagó rápidamente, y con ella llegaron las expectativas de un cambio. La nación, que había seguido a Napoleón en su búsqueda de gloria y conquista, debía ahora enfrentarse a un futuro incierto. En ese momento de fragilidad, Fouché, siempre observador y calculador, se encontraba en el epicentro de una nueva posibilidad, no solo para Francia, sino también para él mismo. Fouché, aunque siempre había sido consciente de la fragilidad del poder, había anticipado este momento. Sabía que Napoleón no era inmortal y que su caída era una cuestión de tiempo. Lo que no sabía era cómo, exactamente, sucedería. Pero Fouché siempre se había preparado para todo, por eso se mantuvo en la sombra, sin mostrar su verdadero juego, observando los movimientos de los demás con paciencia. Había sido el ministro de la policía de Napoleón, el encargado de mantener el orden y eliminar cualquier amenaza, pero también sabía cuándo era el momento adecuado para dar un paso atrás y evaluar la situación. Para él, la caída de Napoleón no era una derrota, sino una oportunidad. Con la abdicación del emperador, el horizonte se despejó para Fouché, que ya había comenzado a trazar sus propios planes. Durante los años de esplendor del imperio, Fouché había sido un hombre que dominaba el arte de la traición, pero también el de la supervivencia. Había servido a Napoleón, pero sin realmente comprometer su alma a él. Había conocido a los hombres más poderosos de la revolución, de la era napoleónica, y había visto cómo todos, incluso los más grandes, podían caer. Sabía que el fin de Napoleón no significaba necesariamente el fin de su propio poder. Lo único que necesitaba era actuar en el momento preciso. La oportunidad llegó con la restauración de la monarquía. Luis XVIII, hermano de Luis XVI, fue proclamado rey de Francia, un acto que marcaba el regreso de la dinastía borbónica después de años de turbulencia. Fouché, que había estado en contacto con los liberales y los republicanos, aprovechó el momento para acercarse al nuevo rey. Con astucia, se ofreció como un hombre de transición, capaz de garantizar la estabilidad en un momento tan crítico. Fouché se convirtió en el hombre que podía ayudar a los Borbones a ganar el apoyo de la población que, durante años, había sido testigo del caos de la revolución y las guerras napoleónicas. Era un hombre que, en su pragmatismo, sabía que el rey necesitaba el apoyo de los moderados, de aquellos que habían sobrevivido a los cambios y que ahora solo buscaban estabilidad. Sin embargo, Fouché no era un hombre de fe en las monarquías tradicionales. Si bien había jugado un papel en la restauración borbónica, su lealtad no estaba con los Borbones en sí, sino con el poder que ellos representaban. Fouché sabía que el trono de Francia era inestable, que los Borbones no estaban fuera de peligro y que, si las circunstancias cambiaban, él podría ser nuevamente el hombre clave en la política francesa. Sabía que su destino estaba vinculado a los vaivenes de la historia, y que su habilidad para adaptarse, para cambiar de bando cuando fuera necesario, era lo que le aseguraba su lugar. A pesar de la restauración, Francia no se encontraba en paz. La revolución no había sido olvidada, ni las huellas de Napoleón habían desaparecido completamente. Los bonapartistas seguían siendo una fuerza importante, y muchos veían en Fouché una figura que, a pesar de haber sido el ministro de la policía de Napoleón, podía desempeñar un papel crucial en el nuevo orden. De hecho, Fouché fue nombrado ministro de policía del nuevo régimen, un cargo que le permitió mantener su influencia y control sobre la política francesa, al tiempo que se mantenía como una figura de transición, dispuesto a abrazar cualquier oportunidad que se le presentara. Fouché, en su mente, no era un hombre que se atara a los ideales de un solo régimen. Él representaba el pragmatismo absoluto, la habilidad de sobrevivir a cualquier circunstancia. Mientras los Borbones buscaban estabilizar su poder, Fouché, que había sido testigo de la volatilidad de los tiempos, seguía construyendo sus propios apoyos. Sabía que la restauración monárquica era solo una etapa más en la historia de Francia, que un nuevo ciclo podría comenzar en cualquier momento. Y en ese ciclo, él estaría allí, en el centro, como siempre. La figura de Fouché es una de las más intrigantes en la historia de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico. Su habilidad para adaptarse, para transformarse según las circunstancias, y su talento para permanecer en las sombras, esperando su momento, lo convierten en un personaje clave. No era un hombre de ideales fijos, sino un hombre de poder, y en una época tan volátil como la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, el poder era lo único que podía garantizar su supervivencia. La caída de Napoleón no significó el fin de su influencia, sino más bien el comienzo de una nueva etapa en la que, a través de sus maquinaciones y su inteligencia política,
logró posicionarse nuevamente en el centro del escenario político de Francia. Este capítulo marca el regreso de Fouché al poder, pero también refleja su naturaleza ambigua, la forma en que, aunque aparentemente se alinea con los Borbones, nunca deja de ser un hombre que busca siempre la oportunidad de tomar las riendas de su propio destino. Fouché entendió algo que pocos podían: el poder no se otorga, se conquista, y para ello hay que estar preparado para adaptarse, para cambiar cuando sea necesario, y para no dejar nunca de seguir los movimientos de los que realmente tienen el control. En ese sentido, la caída de Napoleón no fue más que una página más en la historia de un hombre que, a pesar de los altibajos de la política francesa, supo siempre encontrar la forma de mantenerse en pie. Capítulo 9. El enigma de Fouché, entre la lealtad y la traición. En la quietud de las oficinas del Ministerio de Policía, Fouché reflexionaba sobre la naturaleza misma del poder, una fuerza que había aprendido a dominar sin haberla jamás deseado. A pesar de la restauración borbónica, él seguía siendo un hombre rodeado de sombras, el arquitecto de la estabilidad de un régimen que jamás reconoció su importancia ni su duplicidad. Nadie sabía con certeza a qué bando pertenecía realmente, y esa incertidumbre, lejos de ser un lastre, se había convertido en su mayor fortaleza. La política de la post-restauración era un juego de supervivencia. Fouché, al igual que antes, seguía maniobrando entre los dos mundos que habrían de determinar el destino de Francia: la vieja aristocracia monárquica y las fuerzas republicanas que aún anhelaban una nueva revolución. Ambos mundos le necesitaban, ambos mundos desconfiaban de él, pero el hombre de las sombras nunca mostró abiertamente sus intenciones. Él estaba allí, siempre presente, pero nunca completamente accesible. En su despacho, donde las luces del atardecer caían con una suavidad mortal sobre las paredes de madera, Fouché repasaba las cartas que le habían llegado. Los ojos que se posaban sobre ellas parecían vacíos, aunque su mente se encontraba a miles de kilómetros de distancia. En su interior, Fouché ya estaba elaborando el siguiente movimiento. Para él, no existía la lealtad a una sola causa, sino la lealtad a la supervivencia. Los Borbones, incapaces de comprender su naturaleza, no sabían que su lealtad era una farsa, una herramienta más en su vasto repertorio de habilidades políticas. Fue en ese contexto de incertidumbre, entre intrigas y desconfianzas, que Fouché volvió a ponerse en contacto con los antiguos seguidores de Napoleón, aquellos que aún consideraban al emperador como su líder legítimo. La monarquía borbónica, que en un principio había ignorado su relevancia, ahora se veía obligada a recurrir a él. Y Fouché, con su mirada fría y su mente estratégica, sabía que el momento perfecto había llegado. El caos era su aliada, la confusión su escenario. Las fuerzas que luchaban por el poder, aunque fragmentadas, todavía seguían una dirección común: la eliminación de todo lo que representaba el antiguo régimen, y entre esos elementos, Fouché se encontraba. Era una paradoja. Un hombre que había servido a Napoleón durante tanto tiempo, que había sido su más fiel ministro, se veía ahora ante la restauración de la monarquía borbónica. Pero el concepto de lealtad que Fouché abrazaba no era el de un vínculo inquebrantable con una idea o una persona. Su lealtad era con la propia existencia del poder, en todas sus formas. Por ello, se mantenía en constante movimiento, cambiando, adaptándose, como un río que fluye por el curso de la historia, sin ser nunca detenido, sin ser nunca capturado. Lo que pocos sabían era que, a pesar de la fachada de lealtad que Fouché había construido frente a Luis XVIII y la corte borbónica, en lo más profundo de su ser no albergaba ningún afecto por la monarquía. Su alma, aunque lo exigiera el juego político, seguía siendo la de un hombre que anteponía su supervivencia a cualquier otra cosa. Sin embargo, lo que sí se podía decir de Fouché era que su inteligencia le permitía entender que la lealtad y la traición no son dos extremos, sino dos caras de la misma moneda. En su mundo, la traición era una estrategia, y la lealtad, una forma de control. A medida que los días pasaban y el control sobre Francia se consolidaba bajo la restauración, Fouché, aunque se mantenía como ministro de policía, observaba con cautela los movimientos de sus enemigos. Los republicanos, siempre esperando una oportunidad para derribar al nuevo régimen, no dejaban de ser una amenaza. Pero también los antiguos seguidores de Napoleón, aquellos que aún mantenían la esperanza de restaurar el imperio, podían volverse contra él si se les daba la oportunidad. Fouché nunca permitía que las lealtades emocionales nublaran su juicio. En su lugar, se mantenía fiel a un principio que pocos comprendían: todo lo que pasaba era parte del juego del poder. Pero la historia le tenía preparada una sorpresa. En 1815,
Cuando la paz parecía asentarse sobre Francia, Napoleón regresó de su exilio en la isla de Elba. El emperador, reconociendo que el poder no se había ido para siempre, regresó para reclamar lo que consideraba suyo. La noticia de su llegada provocó una tormenta política en toda Europa. Para muchos, era el regreso del hombre que había dado forma a sus destinos. Para Fouché, era una nueva crisis de supervivencia. El dilema que Fouché enfrentaba era monumental. Su lealtad a Napoleón era una relación que nunca había sido sólida, pero el regreso del emperador representaba la oportunidad de volver al poder bajo el régimen que mejor conocía. Aunque algunos de sus antiguos aliados veían en él una figura que podría representar la continuidad del imperio, Fouché no estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un sueño que ya había comenzado a desmoronarse. Así, a pesar de la emoción que pudo haberle causado el regreso de Napoleón, no mostró ningún entusiasmo visible. Lo que sucedió después es conocido por todos: la famosa batalla de Waterloo y la derrota definitiva de Napoleón. Tras la caída definitiva del emperador, Fouché demostró su aguda capacidad para navegar entre los intereses de la monarquía y los restos de las fuerzas napoleónicas. Fue, una vez más, la supervivencia lo que movió sus hilos. La relación entre Fouché y la monarquía borbónica, al final, se tornó más compleja. Su papel en la caída de Napoleón no pasó desapercibido, y aunque algunos consideraron que su actitud había sido de traición, Fouché siempre se mostró como un hombre que simplemente hacía lo necesario para mantener su propio poder y el equilibrio en Francia. Este capítulo de la vida de Fouché refleja la esencia misma de su personalidad. Nunca un hombre de ideales inquebrantables ni de lealtades duraderas, sino un pragmático que vivía para la política y el poder. Su historia, llena de sombras y traiciones, es la de un hombre que comprendió lo que pocos pudieron. El poder no es solo una cuestión de ganar batallas, sino de saber cuándo, cómo y por qué jugar el juego de la lealtad y la traición. Capítulo 10. El hombre que se hizo enemigo de sí mismo. La vida de Joseph Fouché, un hombre que había ascendido de la más absoluta oscuridad a las alturas del poder, se encontraba ahora ante una de sus encrucijadas más profundas. Tras la caída de Napoleón y el regreso de la monarquía borbónica, Fouché se veía obligado a confrontar un dilema interno que solo los hombres verdaderamente complejos y atormentados conocen: ¿cómo seguir siendo el arquitecto del poder sin perderse a sí mismo en el proceso? Fouché era un hombre de convicciones sombrías, de principios flexibles. Para él, el poder no era una cuestión de amor a la patria ni de lealtades idealistas. Era una cuestión de supervivencia. Había entendido, desde sus primeros días en la política, que la lealtad y la traición no eran incompatibles, sino que, a menudo, coexistían en el mismo ser. Sin embargo, al enfrentarse a la restauración de los Borbones, Fouché se encontraba atrapado en un laberinto de contradicciones que le impedían ver con claridad. Mientras que su mente seguía siendo la de un hombre pragmático, su corazón se veía invadido por la sombra de una creciente insatisfacción. La situación era clara: la restauración, ese proceso que se había dado por supuesto tras la derrota de Napoleón, traía consigo la resurrección de la vieja aristocracia, una clase que lo veía con desdén, pero que, sin embargo, no podía prescindir de sus servicios. La nueva monarquía quería utilizarlo, pero Fouché no estaba dispuesto a ser simplemente una herramienta en manos de los Borbones. Su poder ya no dependía de su lealtad, sino de su capacidad para manipular las situaciones a su favor. Aquel hombre, que se había enfrentado al mismísimo Napoleón, ahora se encontraba con una pregunta aún más desconcertante: ¿cómo navegar en un mundo donde su propia lealtad ya no significaba nada, y su capacidad para moverse entre los diferentes bandos lo hacía sentirse ajeno a todos ellos? Fouché sabía que su capacidad para sobrevivir dependía de su habilidad para guardar silencio, para mantenerse distante. La política de la restauración ya no era un campo de batalla para el poder, sino un teatro de sombras donde los actores interpretaban sus papeles sin nunca revelar sus verdaderos rostros. Y él, como maestro de ese juego, se encontraba atrapado en una red de mentiras, manipulaciones y falsas promesas. Pero lo que Fouché no podía predecir era el peso de esa soledad que comenzaba a acumularse en su alma. Al principio, parecía que todo estaba bajo control. La gente que lo rodeaba veía en él a un hombre leal, un ministro que había servido a la causa monárquica en tiempos difíciles. Pero Fouché ya no veía a esa gente. Solo veía una serie de máscaras, personajes que jugaban el mismo juego sucio de la política, mientras él, siempre en las sombras, se sentía cada vez más extraño en su propio país. Era como si estuviera a un paso de ser engullido por el mismo sistema que él mismo había ayudado a construir,
sin poder encontrar una salida. La política había dejado de ser un campo de juego para él y se había convertido en una trampa. A medida que pasaban los meses, el desgaste interno de Fouché se volvía más evidente. Su poder parecía sólido, pero en su interior algo se rompía. El hombre que había sido capaz de traicionar a Napoleón, de dar la espalda a quienes habían sido sus aliados, ahora se encontraba perdido en un océano de dudas. Cada vez más consciente de la fragilidad de la lealtad, Fouché experimentaba una profunda alienación. ¿Quién era él realmente? ¿Un servidor del poder? ¿Un traidor sin causa? ¿Un hombre que solo se mantenía a flote por su propia habilidad para manipular las corrientes de la política? Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y Fouché sentía cómo, poco a poco, su alma se apagaba. En su gabinete privado, donde la luz de las velas caía como una lluvia de sombras, él pasaba largas horas mirando el vacío. Nadie conocía al verdadero Fouché, ni siquiera él mismo. Y aunque se mantenía distante de las intrigas de la corte, la presión interna aumentaba, la ansiedad se transformaba en su único amigo fiel. La imagen que proyectaba al mundo no era la que él mismo reconocía, sino una construcción ajena, fabricada para mantenerse en el juego. El retorno a la vida pública, tras la derrota definitiva de Napoleón, había hecho que Fouché viera la política desde una perspectiva completamente nueva. La maquinaria política de la Restauración, una vez imponente, se veía ahora como una farsa, un teatro sin actores genuinos, donde los intereses y las traiciones marcaban el ritmo de la vida social y política. El hombre que había ascendido gracias a su astucia y su pragmatismo ahora sentía el peso de esa misma astucia como una carga. ¿Había hecho lo correcto al traicionar a Napoleón y alinearse con la nueva monarquía? ¿O tal vez, había sido una víctima más de su propia habilidad para manipular a los demás? Esas preguntas rondaban su mente con una intensidad insoportable. Pero como siempre había sido, Fouché era un hombre de acción. A pesar de sus tormentas internas, seguía calculando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, con precisión matemática. Porque, al final, lo que Fouché sabía es que no podía permitirse perder. El poder era la única respuesta que le quedaba a sus dudas. Y si para conservarlo tenía que dejar de lado su alma, lo haría sin vacilaciones. El juego de la política no permitía espacio para la reflexión ni para la compasión. Y así, Fouché continuaba caminando por el borde de la navaja, sin saber si alguna vez sería capaz de reconciliar la fractura que había nacido dentro de él. La historia lo recordaría como un hombre astuto, un traidor quizás, pero nunca como un hombre verdaderamente feliz o satisfecho. Al final, el mayor enemigo de Fouché no fue otro que el reflejo de su propio rostro en el espejo, un hombre que había perdido la capacidad de reconocerse. Pero aún en esa derrota personal, Fouché sabía que la historia nunca olvidaría su nombre. Y quizás, en la oscuridad de su alma, esa era la única consuelo que quedaba, la conciencia de haber sido el hombre que había dejado su huella, aunque fuera una huella de polvo, en los pasillos del poder. Capítulo 11. El peso del tiempo y la lealtad quebrada. El nombre de Joseph Fouché estaba inscrito, no en los anales de la historia, sino en las grietas de los eventos que marcaron la transición de Francia desde el esplendor napoleónico hacia la incertidumbre de la restauración borbónica. Para él, el tiempo ya no era solo un concepto, sino una carga aplastante, una sombra que lo seguía y lo definía. Había sido testigo de tantas rupturas y traiciones que se le hacía imposible sostener algo tan efímero como la lealtad. En ese momento crítico de su vida, cuando la restauración parecía consolidarse con la coronación de Luis XVIII, Fouché se encontraba, por primera vez, verdaderamente solo. Aquel hombre que había sido tan cercano a Napoleón, que había jugado un papel clave en la construcción de su imperio, ya no pertenecía a ese círculo. Y lo que era aún más doloroso, el regreso a la corte monárquica no le ofrecía la posibilidad de reintegrarse en la calidez de una sociedad a la que, en su momento, había creído pertenecer. Ahora, frente a la nueva monarquía, Fouché se veía reducido a un peón en un tablero de ajedrez mucho más grande. Había sido uno de los hombres más poderosos durante el régimen de Napoleón, pero su habilidad para moverse entre los diferentes bandos y sobrevivir a las inevitables traiciones lo había colocado en una posición que ni él mismo había anticipado. El viejo régimen, con sus ceremonias y formalidades, no podía ofrecerle el mismo espacio de maniobra que le proporcionaba la inestabilidad revolucionaria. Sin embargo, Fouché no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. La política siempre había sido su refugio, y sabía que, aunque la corte monárquica lo veía con recelo,
su inteligencia y astucia seguirían siendo armas poderosas. Cada día que pasaba en esa corte impregnada por los ecos de la vieja nobleza, Fouché se veía más atrapado en una telaraña de falsedades. La lealtad, esa palabra tan sagrada en los círculos aristocráticos, se había transformado en una de las más terribles ironías. La lealtad a la familia real parecía un ideal intocable, pero Fouché sabía, con una claridad hiriente, que no existía tal cosa como lealtad inquebrantable, ni siquiera entre los reyes y sus ministros. El poder, pensaba él, no reconocía lealtades más allá de las conveniencias y las promesas rotas. Así, al igual que había hecho durante los días de Napoleón, Fouché comenzaba a maniobrar de nuevo, pero esta vez bajo una presión aún mayor. Las traiciones que había perpetrado a lo largo de los años ya no se sentían como victorias, sino como las cicatrices de un alma que se había perdido en el camino. Su vida, que una vez estuvo llena de seguridad y dominio sobre los eventos, ahora era una sucesión de decisiones inciertas, de movimientos sin garantía. Pero lo que realmente atormentaba su mente era la idea de haber perdido todo vínculo con la moralidad. A lo largo de sus años como ministro y espía, Fouché había dejado claro que no creía en los ideales elevados. Para él, la política era el arte de manipular, de adaptarse, de sobrevivir. Había sido un revolucionario y un reaccionario, un defensor de la República y luego un aliado de la monarquía. Un hombre de principios flexibles que, en lugar de hacer historia, parecía haber sido arrastrado por ella. Sin embargo, al enfrentar el ocaso de sus días en el poder, Fouché no podía evitar mirar atrás y preguntarse si realmente había valido la pena. Con el paso de los años, el nombre de Fouché ya no evocaba las mismas emociones en la corte. Había sido el ministro de la policía bajo Napoleón, el hombre que había logrado desmantelar los movimientos contrarrevolucionarios, el que había manipulado las sombras del poder. Pero su nombre ahora resonaba con un dejo de traición, y la opinión sobre él estaba marcada por la desconfianza. Nadie podía estar seguro de qué lado había elegido realmente, y esa incertidumbre era su verdadera condena. En sus ojos, sus enemigos solo veían un reflejo de su propia astucia, pero para él, la desesperación era la única constante. A medida que la corte real avanzaba hacia un futuro incierto, Fouché se encontraba una vez más en la encrucijada de la historia. Había ganado tanto y perdido todo. En su corazón, la lealtad se había convertido en un concepto ajeno, una farsa que había llevado consigo a todos los hombres que alguna vez creyeron en ella. En la corte, en la vida de Fouché, ya no existía un vínculo de confianza, solo un juego de intereses, de intrigas y de falsas apariencias. Los años pasaban, y Fouché, ya un hombre mayor, seguía siendo un maestro en el arte de la supervivencia. Pero lo que no podía escapar era el peso de su propia existencia. Había jugado su papel en la historia, y había pagado el precio. No se arrepentía de lo que había hecho, pero tampoco podía negarse a la amarga sensación de que había perdido algo esencial. La política, que en su juventud lo había llenado de esperanza, ahora lo sumía en la más profunda melancolía. Fouché, ese hombre que había manipulado el destino de tantos, se encontraba al final de su carrera, y el nombre que había construido a lo largo de los años se desvanecía en la neblina del olvido. Al igual que el reloj que marca las horas con inexorable precisión, su vida se había reducido a un puñado de momentos, de decisiones rápidas y frías. La historia no lo recordaría con cariño ni con respeto. Lo recordaría como un hombre astuto, calculador, pero ante todo, como un hombre que había perdido el alma en su incesante búsqueda de poder. A medida que los días pasaban, Fouché comprendió que, al final, el poder no lo había salvado. Había sido su cárcel, su condena. Sin embargo, aún quedaba algo en el que no se podía destruir: la conciencia de haber jugado el juego con una habilidad que pocos hombres habían poseído. Pero esa misma habilidad le había costado todo lo que alguna vez había considerado valioso. La historia recordaría a Joseph Fouché como un hombre de poder, pero también como el hombre que, al final, se había quedado solo con sus recuerdos. Y en esos recuerdos, Fouché encontraría, quizás por primera vez en su vida, el verdadero rostro de la traición. Un rostro que no pertenecía a otros, sino a él mismo. Capítulo 12. El retazo del pasado y la sombra de la desesperanza. Joseph Fouché, a lo largo de su vida, había conocido el frío acero del poder. Pero ahora, en el umbral de sus últimos días en la arena política, comenzaba a sentir el peso de su propia existencia, la frialdad no del poder, sino del vacío existencial que había dejado tras de sí. Había sido un hombre que, a lo largo de los años,
había forjado una carrera donde las traiciones no eran solo parte del juego, sino las piezas fundamentales que movían el tablero. El mismo hombre que había traicionado a tantos, en ese instante, se encontraba solo, enfrentándose a la sombra de su propia desesperanza. Era como si todo lo que había logrado y edificado, todo el entramado de poder, se desmoronara con cada paso que daba, con cada palabra que pronunciaba. Se había convertido en un hombre atrapado entre los restos de una revolución que ya no existía, entre las ruinas de un imperio que se había esfumado. El olor de la pólvora, la vibrante sensación del poder en el aire, ya no eran más que un eco lejano, un recuerdo difuso que ni siquiera Fouché podía sostener. Era como si la historia lo estuviera empujando fuera del escenario, obligándolo a ser una sombra más en un rincón olvidado de la memoria colectiva. Sin embargo, a pesar de la aparente desolación, Fouché continuaba jugando su papel. La política, siempre tan inclemente, no le había dejado espacio para la melancolía. Aunque los días del imperio de Napoleón se encontraban ya en el pasado, las intrigas y los movimientos seguían como si nada hubiera cambiado. La monarquía restaurada, tan diferente de la era napoleónica, se erguía como un gigante dormido que aún no había encontrado su verdadero rumbo. La incertidumbre sobre el futuro estaba en el aire, y Fouché, aunque envejecido, aún poseía la habilidad de navegar esas aguas turbulentas. El hecho de que ya no contara con el apoyo de Napoleón, ni de la revolución, ni de la corte real, era lo que lo había colocado en una posición aún más peligrosa. La traición había sido la constante en su vida, la moneda que había utilizado en el mercado del poder, pero ahora no podía confiar en nada ni en nadie. La lealtad, ese valor tan encumbrado por la aristocracia y el pueblo, era para Fouché solo una sombra que nunca había comprendido del todo. Había abrazado la política como un campo de batalla, donde las alianzas eran efímeras y las traiciones una herramienta necesaria para sobrevivir. Pero ya no podía seguir jugando de esa manera. El tiempo se le había agotado. Sus ojos, esos ojos que alguna vez habían brillado con la chispa de la astucia, comenzaban a reflejar una desesperanza silente. En sus últimos años en la corte, Fouché había tenido que enfrentar algo más grande que cualquier enemigo: el hecho de que ya no podía confiar ni en sí mismo. A lo largo de su carrera, había sido un hombre cuya vida estaba marcada por la habilidad de adaptarse, de cambiar de piel según lo exigieran las circunstancias. Había sido un hombre de 1000 rostros, capaz de engañar incluso a los más cercanos. Pero ahora, su propio reflejo parecía estar vacío, como si el hombre que había construido con tanto esfuerzo no fuera más que una ilusión. Al mirar atrás, se encontraba con un camino lleno de decisiones frías, de traiciones y pactos rotos. En su mente resonaban las voces de aquellos que había dejado atrás: los revolucionarios, los monárquicos, los soldados. Todos ellos lo habían usado y él los había usado a ellos. Pero lo que quedaba en su corazón, en lo más profundo de su ser, no era una sensación de triunfo. Lo que sentía era un vacío insondable, un eco de que su vida había sido una serie de maniobras y vacíos existenciales. Fouché ya no podía engañarse a sí mismo. Su poder había sido efímero, su ascensión en la política vertiginosa, pero ahora, a la vuelta de cada esquina, lo acechaba la sombra de la duda. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones, parecía más una forma de evitar enfrentarse a la única verdad que no podía evadir. Había perdido lo que más temía: la capacidad de ser fiel a una causa, a una ideología. Durante toda su vida, había servido a diferentes señores, pero jamás había servido a algo más grande que su propio interés. El regreso a la corte real, su intento de rehabilitarse, de encontrar un lugar en el nuevo orden, le ofreció un breve destello de esperanza. Pero era solo una ilusión, una tenue luz que se desvanecía rápidamente, pues a medida que pasaba el tiempo, la realidad se volvía cada vez más amarga. El poder ya no le pertenecía. Había sido despojado de su título, de su relevancia, y ahora se encontraba como un espectro errante, condenado a ver cómo los hombres que había usado como peones ascendían mientras él quedaba relegado a los márgenes de la historia. Pero en la quietud de su soledad, Fouché experimentaba algo que rara vez había sentido: el arrepentimiento. No era un arrepentimiento por las decisiones políticas que había tomado, sino por la vida vacía que había construido, una vida basada únicamente en el cálculo y la supervivencia. Había sido tan hábil para ganar, tan astuto para manipular los eventos, que se olvidó de vivir. Y ahora, cuando todo ya estaba dicho y hecho, lo único que quedaba era la amarga comprensión de que su vida había sido solo un reflejo de las traiciones que tanto había fomentado. Fouché,
sentado en la penumbra de su habitación, repasaba los nombres de aquellos que habían pasado por su vida, sus antiguos compañeros revolucionarios, los monárquicos a los que había servido, los que habían sido sus enemigos y luego sus aliados. ¿Cuántos de ellos aún estarían vivos? ¿Cuántos de ellos todavía lo recordarían? El tiempo borraría sus huellas, como si nunca hubiera existido. Y esa era la mayor ironía. El hombre que había sido capaz de doblegar a un imperio y de sobrevivir a tantas traiciones terminaría siendo olvidado. Ya no quedaba ni un vestigio de lo que había sido. Solo quedaban las sombras de un hombre que alguna vez fue grande y que ahora solo era una sombra más en los pasillos del olvido. El final de su carrera, la culminación de su vida, no estuvo marcado por un gran golpe de poder ni por una última jugada maestra. No, su final fue silencioso, sutil. Fue una desaparición, la lenta disolución de un hombre que ya no tenía nada más que ofrecer. Y mientras se desvanecía en las sombras, el hombre que había movido los hilos del destino de muchos se encontró solo, frente al único juicio que quedaba por hacer, el de su propia alma. Capítulo 13. El laberinto de la reflexión y el ocaso de la ambición. El tiempo había seguido su curso inquebrantable, y Fouché, tras haber sido testigo de tantos giros políticos, parecía una figura completamente diferente, desgastada, atrapada entre los ecos de sus propias decisiones. A medida que sus días avanzaban, no solo se encontraba con la necesidad de enfrentarse a los recuerdos del pasado, sino con la urgente sensación de estar atrapado en un laberinto. Un laberinto creado por su propia ambición, su deseo insaciable de poder, de manipulación, que ahora se manifestaba como una sombra de lo que alguna vez había sido. Ya no quedaba nada de ese hombre brillante y astuto, capaz de manejar a su antojo el destino de tantas naciones. Fouché, ahora apartado del foco político, se sumía en la soledad de sus reflexiones. Las mismas decisiones que lo habían hecho fuerte en su época, las mismas que lo habían colocado en la cúspide del poder, eran ahora sus cadenas. El laberinto de la reflexión, como un terreno infinito, se expandía ante él, sin salida. La soledad era su única compañera, y el retumbar de sus propios pensamientos, su único consuelo. Frente a él se desplegaba un panorama que le resultaba ajeno. La revolución había quedado atrás, los días de Napoleón habían sido reemplazados por una nueva restauración monárquica. Los jugadores de la política habían cambiado, y lo que antes era un tablero de ajedrez en el que Fouché se movía con maestría, ahora se le presentaba como una encrucijada incomprensible. Las figuras que antes respetaban sus movimientos ahora lo ignoraban. El poder que alguna vez abrazó con tal destreza le había dado la espalda. Y sin embargo, esa desconexión, esa indiferencia de la historia hacia su figura, parecía ser la condena final para un hombre que había pasado su vida construyendo su imagen. Mientras los años pasaban, Fouché no podía dejar de preguntarse si alguna vez fue algo más que una simple marioneta del destino. El impulso de buscar siempre el poder, de manipular, de posicionarse estratégicamente, se había desvanecido, dejando solo el vacío de la insatisfacción. En la quietud de su retiro forzado, no era el aplauso lo que deseaba, ni el reconocimiento de su astucia. Era la necesidad de comprenderse a sí mismo lo que lo desbordaba. Había alcanzado tantas alturas, había manejado tantas piezas en el juego de la política, que ahora le resultaba inalcanzable entender el verdadero propósito de todo aquello. Fouché se encontraba en un lugar intermedio, atrapado entre lo que había sido y lo que aún podía ser. Un hombre en el ocaso de su ambición, cuyo propósito parecía haberse desvanecido con la misma rapidez con la que una ola se disuelve al tocar la orilla. A medida que la restauración avanzaba, lo que quedaba de Fouché en el escenario político era solo una sombra difusa, un vestigio de lo que alguna vez fue. A menudo se encontraba recorriendo sus pensamientos con una insatisfacción abrumadora, deseando una respuesta a su propia pregunta existencial: ¿había valido la pena todo lo que había hecho? El pensamiento de su lealtad cambiable, su pragmatismo político que le había permitido sobrevivir a tantas tempestades, lo torturaba. Había sido un hombre de estrategia, de frío cálculo, que no dudaba en sacrificar principios en el altar de la conveniencia. Pero con el paso del tiempo, esa misma flexibilidad le parecía un atajo vacío, una táctica que solo había servido para hacerle perder algo mucho más importante: su alma. Había sido un hombre que navegaba entre las mareas de la política, pero ahora, al mirar al horizonte, ya no veía nada más que un mar tranquilo e interminable, donde las olas del arrepentimiento lo arrastraban lentamente. Si bien en el pasado Fouché había sido temido y respetado, ahora no podía evitar la sensación de ser una figura olvidada.
La historia, en su silencio absoluto, no le ofrecía más que el olvido. La memoria colectiva lo había relegado a la oscuridad, a ese rincón de la historia donde reposan las sombras de los hombres que no dejaron un legado duradero. Y si bien nunca fue un hombre de emociones exaltadas, el dolor del olvido lo atravesaba con una claridad punzante. Cada noche, al caer el sol, Fouché se encontraba cara a cara con su soledad, con la certeza de que sus días de gloria habían quedado atrás. En sus últimos años, ya no era la política lo que lo consumía, sino el deseo de encontrar una razón, una justificación para todo lo que había hecho. El hombre que alguna vez fue el arquitecto del destino de tantos se encontraba ahora buscando su propia redención. Pero la redención, en su caso, no venía en forma de poder, ni de reconocimiento, ni de un retorno a la vida pública. Era la simple necesidad de encontrarse consigo mismo, de reconciliarse con los fantasmas del pasado que aún lo atormentaban. Sin embargo, en el horizonte de sus pensamientos, Fouché no encontraba respuestas. Solo veía la figura de un hombre que, por su propia naturaleza, había sido incapaz de construir algo duradero. El poder, la política, la manipulación, todo había sido pasajero. Y lo que quedaba al final era solo un hombre solitario, enfrentándose a la realidad de que, por más que hubiera intentado controlar todo, había sido incapaz de controlar lo único que realmente importaba, su propia existencia. Al final, mientras las horas avanzaban lentamente, Fouché comprendió una verdad universal. En su búsqueda incesante por el poder, había perdido algo mucho más valioso, la capacidad de vivir verdaderamente. Y aunque no podría cambiar el curso de su vida, lo único que podía hacer era enfrentarse a esa realidad con la dignidad de un hombre que, por fin, comprendía el precio de sus elecciones. Capítulo 14. La pesadilla del olvido y la lección final. Los días continuaban su marcha, implacables, llevando consigo las huellas de un pasado que Fouché no podía dejar atrás. Los ecos de su nombre, que en su juventud resonaban en los pasillos del poder, comenzaban a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. El mismo hombre que alguna vez fue temido por su inteligencia política, por su habilidad para manipular las corrientes de la historia, ahora se encontraba solo, atrapado entre la reflexión y la incomodidad de ser una figura olvidada. En el profundo silencio de su retiro, Fouché se sumía en pensamientos sombríos, tan oscuros como la propia noche que lo rodeaba. Si en su juventud había jugado al ajedrez con el destino, ahora se encontraba sin piezas, sin tablero, sin propósito. La vida parecía haberse detenido para él, congelada en un tiempo donde las respuestas a sus preguntas se desvanecían como humo. Ya no existía la posibilidad de influir en el curso de la historia. Ya no quedaban fuerzas que lo impulsaran hacia nuevos objetivos. El poder, esa fuerza que lo había mantenido en pie durante tantos años, ahora parecía un recuerdo lejano, tan distante como una estrella que nunca alcanzaría. Y así, en la quietud de sus pensamientos, comenzó a comprender una verdad dolorosa. El poder no había sido más que una ilusión. Durante toda su vida, Fouché había creído que controlar el destino de las naciones, manipular los eventos, sería lo que le daría sentido a su existencia. Pero ahora, frente al espejo de la soledad, veía que todo aquello había sido una búsqueda vacía. El poder no había llenado el vacío que siempre había sentido dentro de sí mismo. No había dado paz a su alma, ni había ofrecido respuesta a sus preguntas más profundas. Fouché, el hombre que había jugado con los destinos de reyes y emperadores, ya no era más que un reflejo de lo que fue. Su nombre, antes pronunciado con respeto y temor, ahora era apenas un susurro. Los vestigios de su gloria pasaron a ser solo una sombra, una tenue luz que se extinguía poco a poco. No podía evitar sentir una profunda sensación de pérdida, de arrepentimiento, como si su vida hubiera sido un desperdicio de oportunidades que no se podrían recuperar. La política, esa arena sobre la que había edificado su fortuna, ya no ofrecía consuelo, solo un vacío interminable. Pero a medida que el tiempo avanzaba, una leve claridad comenzó a abrirse paso en la oscuridad de su mente. En algún rincón de su ser, Fouché entendió que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía algo valioso, el conocimiento adquirido a través de sus experiencias. Esa comprensión, que antes había sido eclipsada por su ansia de poder, ahora se erguía ante él como una luz tenue, casi imperceptible, pero real. Fouché comenzó a entender que su vida, aunque llena de contradicciones, no había sido completamente inútil. Las lecciones que había aprendido a lo largo de los años, aunque dolorosas, eran las que lo conectaban con una verdad fundamental:
no era el poder el que definía a un hombre, sino las decisiones que tomaba en los momentos más oscuros de su vida. Y aunque muchas de sus decisiones fueron impulsadas por la necesidad de sobrevivir, la política había dejado una huella en su alma que ya no podía borrar. En la soledad de su retiro, Fouché llegó a la conclusión de que la vida no se mide por la grandeza del poder, sino por la capacidad de encontrar la paz interior, esa serenidad que siempre le había eludido. Durante años, había sido un hombre de acción, un estratega que se movía con precisión y astucia. Pero ahora, con el paso del tiempo, comprendió que la verdadera victoria no radica en manipular a los demás, sino en comprenderse a uno mismo. Y así, mientras la vida de Fouché se deslizaba hacia su final, el hombre que había sido uno de los más temidos y respetados políticos de su tiempo se encontraba en una búsqueda silenciosa pero profunda, la búsqueda de la redención, no a través de los demás, sino de sí mismo. La lección que había tardado tanto en aprender era simple, pero poderosa, solo en la aceptación de su propio ser, con todas sus contradicciones, sus luces y sombras, podría encontrar la paz que tanto había deseado. Al final, Fouché comprendió que el poder era efímero, una llama que se apaga con el tiempo. Lo único que quedaba era la lección que la vida le había enseñado, una lección que pocos podían entender en la plenitud de su carrera, pero que él había alcanzado al final de su existencia. Y así, con el alma más tranquila y el corazón más ligero que en muchos años, Fouché se entregó a la oscuridad de la muerte, sabiendo que, aunque su nombre ya no resonara en los pasillos del poder, había encontrado una verdad que ninguna fortuna, ningún puesto de influencia, podría jamás arrebatarle. Capítulo 15. El legado de Fouché. La muerte de Joseph Fouché no fue anunciada por fanfarrias ni lamentaciones. En la tranquila oscuridad de su retiro, su vida se apagó sin ceremonia ni pompa, como un susurro que se disuelve en el viento. Durante años, su nombre había sido asociado con la intriga, la traición y el poder absoluto, pero al final, su partida pasó desapercibida, como si la historia misma decidiera no gastar más tinta en un hombre cuyo único legado era la complejidad de su propia existencia. Los pocos que aún lo recordaban en vida lo hacían con una mezcla de fascinación y desdén, como se recuerda a las figuras que han dejado una huella imborrable en el curso de los acontecimientos, pero cuya moral ambigua y sus decisiones calculadas no permitían la admiración sin reservas. Fouché había sido, en su tiempo, el hombre detrás del hombre, el cerebro oculto en la maquinaria del poder, un maestro del arte de la manipulación, que movía los hilos desde las sombras. Pero ahora, su nombre quedaba relegado al olvido, una figura que se desvanecía lentamente en la niebla del tiempo. Sin embargo, el paso del tiempo, en su implacable e insensible manera de juzgar, no era tan severo como algunos creían. En la historia, siempre quedaba algo. Tal vez no una gran estatua, ni una calle con su nombre, ni una placa de oro que perpetuara su recuerdo, pero sí algo mucho más profundo, las lecciones que su vida había dejado. Fouché, como hombre, había sido un ser lleno de contradicciones, incapaz de hallar el equilibrio entre la ambición y la moral, entre el pragmatismo y el principio. Pero esas contradicciones, que para muchos fueron sus más grandes defectos, también fueron las que lo hicieron humano. Había cometido errores, traicionado a amigos y aliados, y, sin embargo, su inteligencia política no podía ser negada. Había sido un hombre que entendió la naturaleza de la política no como un juego de ideales, sino como una lucha constante por el control, una batalla de astucias y estrategias que, a pesar de su crudeza, revelaba la profunda realidad del poder. A lo largo de los años, muchos lo habían visto como un hombre cruel, sin escrúpulos, que había abrazado la traición con tal destreza que su sombra se extendió por toda Europa. Sin embargo, Fouché había sido también un hombre que vivió con la conciencia constante de su lugar en el mundo, de las fuerzas que lo rodeaban, de la fragilidad del poder. Para él, el destino no era algo que se dejaba al azar. Había aprendido, con el paso de los años, que el poder solo podía ser sostenido con un entendimiento profundo de la debilidad humana y de las circunstancias que lo rodean. Cuando el general Bonaparte le ofreció la oportunidad de servirle, Fouché había sabido que era un trampolín para su ambición, pero también había entendido que Napoleón, en su propio deseo de dominación, era tan vulnerable como cualquiera. La historia, con su perpetuo vaivén de ascensos y caídas, nunca perdona a aquellos que buscan subyugarla, y Fouché lo sabía. La traición, entonces, no era un acto aislado en su vida, sino una constante que había aprendido a manejar con fría precisión, como un instrumento de supervivencia. Al final de su vida, Fouché comprendió que el poder nunca es eterno. Al igual que las olas del mar, suben y bajan, y las mareas cambian.
El hombre que en su juventud había sido el arquitecto del destino de Francia, se encontraba ahora ante un espejo que reflejaba su propia soledad. Pero incluso en sus últimos días, Fouché había encontrado algo que pocos logran encontrar, una aceptación tranquila de su propio ser. La lección que había aprendido, aunque dolorosa, era que el poder, la riqueza y la gloria son efímeros, pero el verdadero desafío de la vida era, quizás, comprender la naturaleza del ser humano y saber perdonarse a uno mismo. A lo largo de los siglos, su nombre perduraría no en los libros de historia, sino en las reflexiones sobre el poder, la política y la moralidad. Fouché había sido un hombre que, por encima de todo, había comprendido la fragilidad de los seres humanos y cómo, en su imperfección, se juega la verdadera batalla del poder. Y así, en la quietud de la historia, Fouché permaneció. No como un héroe ni como un villano, sino como un hombre que supo jugar el juego del poder, pero que también fue víctima de sus propias reglas. En su vida y en su muerte, el hombre político dejó una lección que, tal vez, más allá de la política, resuena en todos nosotros. La lucha por el poder puede ser la más humana de las batallas, pero también la más vacía si se olvida la verdadera naturaleza de lo que significa ser humano. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo de Fouché, retrato de un hombre político de Stefan Zweig. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal de audiolibros para seguir disfrutando de más historias fascinantes. Nos escuchamos en el próximo capítulo.